El libro rojo, por Mao Zedong, parte 8. Las contradicciones entre la clase obrera y el campesinado, entre los obreros y campesinos, por una parte, y los intelectuales por otra, las contradicciones entre la clase obrera y los demás trabajadores, por una parte, y la burguesía nacional por otra. Las contradicciones dentro de la burguesía nacional, etc. Nuestro gobierno popular es un gobierno que representa realmente los intereses del pueblo, un gobierno que sirve al pueblo. Sin embargo, entre él y las masas populares también existen ciertas contradicciones. Estas incluyen las contradicciones entre los intereses estatales, los intereses colectivos y los intereses individuales, entre la democracia y el centralismo, entre los dirigentes y dirigidos, y entre el estilo burocrático de los trabajos de ciertos trabajadores gubernamentales y las masas. Todas estas también son contradicciones en el seno del pueblo. Hablando en términos generales, las contradicciones en el seno del pueblo existen sobre la base de la identidad fundamental de los intereses de éste. Las contradicciones entre nosotros y el enemigo son antagonistas. En el seno del pueblo, las contradicciones entre las masas trabajadoras no son antagónicas, mientras que las contradicciones entre la clase explotada y la explotadora, además de su aspecto antagónico, tienen un aspecto no antagónico. ¿Cómo juzgar en el marco de la vida política de nuestro pueblo si son correctas o erróneas nuestras palabras y actos? Consideramos que con arreglo a los principios de nuestra Constitución, la voluntad de la aplastante mayoría de nuestro pueblo y las posiciones políticas comunes proclamadas en varias ocasiones por los partidos y grupos políticos de nuestro país, se pueden formular en términos generales los siguientes criterios. 1. Las palabras y actos deben contribuir a unir y no a dividir a los pueblos de nuestras distintas nacionalidades. 2. Deben favorecer y no perjudicar la transformación y la construcción socialista. 3. Debe contribuir a consolidar y no mirar o debilitar la dictadura democrática popular. 4. Deben contribuir a afianzar y no a socavar o debilitar el centralismo democrático. 5. Deben contribuir a fortalecer y no a destacar o debilitar la dirección del Partido Comunista. Deben favorecer y no perjudicar la unidad socialista internacional y la unidad de los pueblos de todo el mundo, amantes de la paz. De estos 6 criterios, los más importantes son el camino socialista y la dirección del partido. La eliminación de los contrarrevolucionarios es una lucha, una contradicción entre nosotros y el enemigo. Dentro del pueblo hay gentes que consideran esta cuestión desde un punto de vista algo distinto. 2 tipos de personas tienen criterios diferentes del nuestro. Las que con una mentalidad derechista, en vez de establecer una distinción entre nosotros y el enemigo, toman al enemigo por gente nuestra. Consideran amigos a los que las grandes masas miran como enemigos. Las que con una mentalidad izquierdista exageran el alcance de las contradicciones entre nosotros y el enemigo,
hasta el punto de tomar como tales ciertas contradicciones en el seno del pueblo y a considerar contrarrevolucionarias a personas que en realidad no lo son. Ambas concepciones son erróneas. Con ninguna de ellas se puede tratar correctamente el problema de la eliminación de contrarrevolucionarios, ni aparecer en su justo valor nuestra labor a este respecto. Las contradicciones cualitativamente diferentes solo pueden resolverse por métodos cualitativamente diferentes. Por ejemplo, la contradicción entre el proletariado y la burguesía se resuelve por medio de la revolución socialista. La contradicción entre las masas populares y el sistema feudal por medio de una revolución democrática. La contradicción entre las colonias y el imperialismo por medio de una guerra revolucionaria nacional. La contradicción entre la clase obrera y campesinado en la sociedad socialista por medio de la colectivización y mecanización de la agricultura. Las contradicciones en el seno del Partido Comunista por medio de la crítica y autocrítica. La contradicción entre la sociedad y la naturaleza por medio del desarrollo de las fuerzas productivas. Resolver contradicciones por diferentes métodos es un principio que los marxistas-leninistas deben observar rigurosamente. Sobre la contradicción. Agosto de 1937. Las contradicciones entre nosotros y el enemigo y las existentes en el seno del pueblo, por ser de diferente naturaleza, deben resolverse por diferentes métodos. En pocas palabras, en cuanto a las primeras, la cuestión es establecer una distinción clara entre nosotros y el enemigo. Y en cuanto a las segundas, establecer una distinción precisa entre lo correcto y lo erróneo. Por supuesto, que distinguir entre nosotros y el enemigo es también cuestión de distinguir entre lo correcto y erróneo. Por ejemplo, la cuestión de precisar quién tiene razón, nosotros o los reaccionarios interiores y exteriores, el imperialismo, el feudalismo y el capitalismo burocrático. Se refiere a distribuir entre lo correcto y lo erróneo, pero se diferencia por su naturaleza de las cuestiones relativas a lo correcto y erróneo en el seno del pueblo. Sobre el tratamiento correcto de las contradicciones en el seno del pueblo, 27 de febrero de 1957. Los problemas de carácter ideológico y los problemas de controversia en el seno del pueblo pueden resolverse únicamente por el método democrático, por medio de la discusión, la crítica, la persuasión y la educación, y no por métodos coactivos o represivos. A fin de poder dedicarse fructíferamente a la producción y al estudio y vivir en un ambiente de orden, el pueblo exige que su gobierno y los dirigentes de la producción y de las organizaciones culturales y educativas dicten apropiadas disposiciones administrativas con carácter obligatorio. Es de sentido común que sin ellas resulta imposible mantener el orden público. Las órdenes administrativas y el método de persuasión y educación se complementan mutuamente en la solución de las contradicciones en el seno del pueblo. Las disposiciones administrativas dictadas con el fin de mantener el orden público deben ir acompañadas de la persuasión y educación,
ya que en muchos casos aquellas no dan resultado